Buenos días. Yo soy Rubén Morgade, soy el responsable del equipo de Payments dentro de Singular y soy Teleco. No me lo tengáis mucho en cuenta. El equipo de Payments dentro de Singular somos los que nos gusta el tema del dinero, sobre todo pues, cómo se mueve, los sistemas en los que interactúa y los retos que supone, sobre todo. La idea de esta charla es contaros un poco desde el punto de vista de la transformación que ha subido toda la parte de pagos, medios de pago, el ecosistema en los últimos años con distintos niveles. La agenda sería esta. Principalmente los objetivos que tenemos en la charla, el enfoque que le vamos a dar. Después, un aterrizaje liviano en lo que son pagos, el Payments 101. Me escucharéis hablar mucho de Payments y tal, porque es un poco de branding. Así os resuena después el tema del team. La revolución que hemos sufrido, sobre todo en la última década, se podría decir, en los últimos 20 años, lo que viene, porque la revolución no ha terminado, y después ya preguntas, ruegos y todo lo que queráis. Los objetivos de esta charla son una visión a alto nivel, una visión a 10.000 metros de lo que es el dominio de pagos. Es un dominio amplísimo. Os comentaré cosas que os sonarán, otras cosas no sonarán de nada, algunos conceptos que habréis leído por ahí, en blogs, en la prensa y demás. Ver la evolución de los últimos años, como comentábamos, porque ha sido muy significativa. Vincular toda la tecnología al reto tecnológico, eso es muy importante porque estamos en una facultad. De aquí salís los futuros profesionales del sector y aquí en este dominio hay muchísimos retos en muchos de los palos, por decir así, de lo que es la ingeniería informática. Mirar hacia el futuro, esos retos futuros que van a venir y que no sea porque al final son términos algunos muy vinculados a normativas y demás, pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Con ese afán, además del transformando la industria de pagos y demás, tenía dos opciones de charla, de título, pero mi mujer me dijo que no quedaba bien. Pero yo os lo voy a enseñar, por si después me recomendáis que me quede con algo. Uno sería con pagos y a lo loco, y el otro, pagando voy, pagando voy. Con esto el enfoque está claro, es decir, es un acercamiento lo más ameno posible a un dominio que nos toca a todos los días. Porque al final, los que habéis subido un bus, probablemente habéis pagado con un monedero digital. Los que habéis desayunado por ahí en algún sitio, ya con la tarjeta. Es decir, es algo que tenemos en el día a día. Vale, pagos 101. Vale, ¿qué es pagar? Según la RAE, es la entrega del dinero, postecio, pero bueno, es la aportación de dinero para algo que se debe. Y después lo de satisfacción, premio, recompensa, sí, premio cuando nos pagas, no. Eso es la definición, ¿vale? Eso es la acción en sí. ¿Cómo es un pago? Pues aquí tenemos dos ejemplos de lo que la gente asocia directamente a un pago cuando le pregunto, ¿qué es pago? Pues en los dos canales más habituales del mundo mundial, que es a través de un TPV en una tienda o a través de una web, tenemos un pago. Un pago que vale, pues yo con mi tarjeta, que también es el medio de pago por antonomasia, lo hacer con TPV cuando voy a comprar al supermercado o me meto en la web de e-commerce X, depende de lo que os mole, meto mis datos y todo va bien, que suele ir, todo lo tomo. Eso es un pago. Vale. Pero eso es una visión, o sea, desde algo de un pago. ¿Cómo es la magia de un pago? Y ahí es donde entramos nosotros. Siempre, cuando tú tienes un pago, hay muchísimos actores por detrás. Es decir, cuando tú acercas esa tarjeta, la tarjeta es un medio de pago, la tarjeta es un medio de pago más común, sí que es cierto, pero hay muchísimos más, de los que hablaremos después. Pero tú cuando acercas eso, empieza a dispararse una serie de acciones que son muy rápidas, con lo cual tenemos el primer reto tecnológico. Es decir, tenemos que montar sistemas que sean muy rápidos. Hay mucha volumetría. ¿Cuánta gente pagando simultáneamente puede haber en el mundo? Pues eso, los sistemas tienen que ser de alta escalabilidad, tienen que ser resilientes, tienes que aplicar muchos de los conceptos que aprendes en arquitectura, por ejemplo. Tú cuando pagas, un merchant, el merchant es típicamente el nombre del dominio para un retailer, para una comerciante, etc. Eso pasa a través de un procesador de pagos. El procesador de pagos, por ejemplo, en España el mayor es Redsis, que fue formado por la agrupación de BBVA, Santander, las grandes entidades. Lo que hace es, vale, yo tus datos de pago, tu número de tarjeta, tu CVV, etc. Los cojo a través de una pasarela, la pasarela es el TPV. Por ejemplo, la pasarela es lo que lleva la información al procesador. Y el procesador lo que hace es, habla con la red. Las redes son las infraestructuras seguras, otra palanca que tenemos, toda la parte de ciberseguridad. Estamos hablando de pagos y eso veremos después que tiene mucho apalancamiento en toda la parte de seguridad.
lo gana la red. La red, Visa tiene la suya, Mastercard tiene la suya, los bancos tienen las suyas y tal. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la industria. Hay una segmentación brutal. Hacer un pago transfronterizo ahora mismo, pues no es ni inmediato, ni es nada parecido, tiene mogollón de costes porque operas muchas redes, entonces ahí están grandes retos que vienen. A través de la red, hablamos con uno de los bancos que es el que emite la tarjeta. La tarjeta, con la banca. Probablemente la mayoría sea la banca. El que tal le pregunta, oye, esta tarjeta es de esta tarjeta tiene fondos, tal. Y dicen, ok, sí, esta tarjeta está todo bien. Entonces ese banco, a través de la red, habla con otro banco que no aparece aquí, pero sería la adquiriente. La adquiriente es el banco del comercio. Imaginamos que, por ejemplo, nosotros tenemos dinero en la banca, pero estos trabajan con el BBVA, con Santander y demás. Entonces a través de la red, hablan entre ellos y dicen, oye, te tengo que pasar esta pasta. Sí, vale, pásame. Y se hace todo el procesado del pago. Y eso, después se le dice al comercio electrónico o al comercio físico, ok, cuando estamos ahí esperando delante del súper, tal, operación confirmada. Es todo esto. Veis que realmente es bastante rápido y esto aún es una capa de extracción bastante grande. Aquí hay muchísimos más procesos y muchísimas más cosas. Y cuando hablo de muchísimas más cosas, porque hay normativas por detrás, hay seguridad por detrás, hay más redes por debajo de estas redes, hay tokenizaciones, hay securitizaciones, hay muchísimos actores. Es decir, todos vinculados a tecnología. Los medios de pago, como todo lo que tiene el dinero en algún aspecto, son grandes drivers de innovación tecnológica. Y eso es lo que veremos después. La mayoría de los que estáis aquí habéis nacido en el euro, en la era digital. Antes todo era acá. Antes una cuenta de ahorro y tener pues, pesetas en el bolsillo era lo máximo a lo que básicamente estábamos acostumbrados. Y ahora no. Ahora mismo, de hecho, y es una cosa que me gusta, la cultura financiera de las nuevas generaciones en España mejora. Sabéis más sobre productos de inversión, sabéis más sobre lo que es la fiscalidad, muchas cosas que yo creo que es bueno que la gente sepa y yo creo que incluso deberían estar metidas en la educación orgánica de Entonces eso también contribuye a que la gente consume más. Otro gran driver, si hay adopción de cosas, pues eso tira para arriba. Entonces esta es una visión media de cómo sería un pago. La revolución. Esta es una versión colega mío. Jolín, ahora pagamos más que respiramos. Es cierto. Es cierto porque está en nuestro día a día y está en todo. Y según un estudio de la OCDE, en el 22, casi un 100% de las personas han comprado online. Y veis que la tendencia sube. Pero es que un 100% de las personas son mis abuelos, mis padres, un montón de gente, de todas las franjas de edad, todo el mundo. Eso quiere decir que ya es una commodity. Es decir, ya el pagar digitalmente ya es algo que está metido ahí y que ya lo percibimos y incluso no nos damos cuenta ni que lo estamos haciendo. Acercar la tarjeta del bus para subir es un pago. Cuando con el móvil haces un Bizum es un pago, realmente. Entonces hay muchísima atracción de lo que son los medios de pago y los medios de pagos. En España hay 88 millones de tarjetas. Tengan en cuenta que los bebés y demás, los mayores no tienen, quiere decir que salimos a 2 o 3 tarjetas por persona. 75% ha crecido el tema del pago móvil con Google Pay, Apple Pay, propio Bizum, etc. Eso ya es un 13% de los pagos en total. 245 millones de euros se compran en tarjeta. Aquí hay algo. Vale, la evolución de los medios de pago. Esto es macroscópico. Trueque, sí. Antes, pues, oye, esta cabra por unos cuantos sacos de patatas y demás. No se entendía la gente, pero alguien se inventó el dinero. Que dio un valor y ahí ya la cosa se complicó un poco. Entonces fuimos evolucionando desde lo que eran monedas básicamente en base al valor que tenía el material de que estaban hechas, después pasamos al papel moneda, los cheques. Los cheques siguen funcionando muchísimo. Hay mercados como los Estados Unidos, mercados como los de Francia, y siguen funcionando mucho los cheques. Uno de los retos ahora es la digitalización de medios tradicionales de pago como son los cheques. Las tarjetas magnéticas, no la pongas al lado del móvil que se estropea, bueno, sí, esas de los años 2000. Y después entramos en la parte donde vamos a focalizar un poco, que es las transacciones electrónicas, pagos instantáneos y el open banking. Eso es, ya os digo, una evolución muy larga. Pero en esa última franja, que no es tan larga,
han aparecido cosas que parece que llevan toda la vida. PayPal. PayPal desde el 98, cuando se fundó y demás, pero llegó al mundo en el 2000 y algo. El pago contactless. O sea, antes tenías que pasar la tarjeta, meterla por ahí, no sé qué y demás. Eso también es relativamente nuevo. El pago puesto con el móvil, a través de los wallets como es Google, Apple, que tienen las tarjetas ahí metidas, que es mucho más fácil, etc. El pago instantáneo. Ubizo. Cuando tú ya no conoces esto, pero conoces esto, es que esto es un estándar de facto. Es decir, aquí no se hacen pagos instantáneos o transferencias, no, se hacen bitcoins. Y ha canibalizado, había más, pero no, nadie se acuerda de ellos. PSD2, y esto lo pongo en negrita porque va a derivar muchas cosas. Esto a lo mejor lo habéis visto por ahí, en algún artículo y demás. Y esto es una normativa, una directiva europea de los sistemas de pago. Esto entró en vigor en el 2020 y ahí cambiaron muchas cosas debido a una pandemia, que eso hizo básicamente una explosión del consumo de medios de pago digitales, y el PSD2. Pero hablamos de eso después. El Open Banking deriva de PSD2. Una de las cosas que trajo PSD2 es poder volver a acceder, o poder acceder por primera vez a nuestros datos financieros. Ya no eran del banco, son míos, déjame acceder. Cosas como las que hay ahora, el Buy Now, Pay Later. Oye, sí, compra 3 meses, no me pagues y demás. Oye, mola, oye, te lo compro y tal, pero ¿qué hay detrás? ¿Quién paga eso? Esa financiación. Y después ya entramos en terrenos trendy y demás. Blockchain básicamente es el algoritmo que permite la existencia de las amigas criptomonedas, los stablecoins y futuramente las cosas que vienen, que son las divisas digitales, euro digital, dólar digital y demás. Entonces todo esto, pues está hecho 15, 20 años, no más. Y más cosas que vienen. Porque esto son innovaciones que vienen de principalmente normativas y después adopción. Hay 3 grandes tractores de todo esto: la tecnología, las personas y las normativas. En Europa siempre lidera la normativa, en Estados Unidos la tecnología, y los asiáticos eso les tiras ahí algo, les mola y básicamente de un día para otro usan 1000 millones. Entonces ahí el driver siempre es la usabilidad. Hola mamá, el teléfono está roto. ¿Alguno habéis recibido un WhatsApp de esos? Básicamente esto es phishing. Esto es un ataque de fraude para conseguir acceso a datos financieros bancarios y poder básicamente robar. Entonces, para protegernos de estas cosas, porque como todo sistema que escala y mueve mucho dinero, también nace el interés en hackearlo o aprovecharse de él, gente muy malintencionada. Entonces, una de las grandes patas, el hermano de los medios de pago, es la protección antifraude. Es parte del dominio. El crear sistemas seguros, el crear sistemas que no te permitan, desde man in the middle, desde phishing, todos esos escenarios, a través de motores de reglas, a través de ahora de inteligencia artificial, ahí se vienen muchas cosas, porque ahí sí que todos más o menos vemos que en la inteligencia artificial hay una revolución ahora mismo. Pues para proteger de esto, PSD2 metió una cosa que todos conocéis, que es el Strong Customer Authentication. Por eso dije que en el 2020 cambiaron muchas cosas, porque cuando tú hacías una operación antes era ya está pagado. Y ahora es, espera, que te voy a mandar un SMS, que me vas a copiar el código, me lo vas a pegar aquí, desde tu móvil, dime que es tu móvil y demás. Y eso viene para proteger de eso. PSD2, una de las grandes ventajas que trajo para lo que nació, es para hacer más seguro el sistema de pagos. Y esto nos cambió, porque esto nos afecta a todos. Es decir, ahora tú cuando haces cualquier tipo de operación a través de un medio de pago digital, pues te suele pedir, salvo que ya tengas información previa, que estés previamente autenticado, etc., que demuestres que eres tú. Y eso es para protegerte de este tipo de cosas. Entonces eso lo trajo PSD2. ¿Qué más trajo PSD2? El Open Banking. El Open Banking es otro. Ahora hay acceso a datos financieros de general. Entonces, 50.000 millones de empresas han empezado a construir overlays, construir servicios, productos, opciones en base a esos datos, utilizando técnicas de machine learning, inteligencia artificial, data engineering, de todo, o con cosas muy sencillas, pues os ofrecen en base a que permitáis, y eso es importante, según PSD2 las empresas no pueden acceder libremente a los datos, tú tienes que dar. Un ejemplo muy claro que a lo mejor muchos conocéis o usáis es Fintonic. Fintonic, que nació hace unos 10 años, una cosa así, que después salió más adelante, porque cuando entró esta palanca de datos, pudieron acceder, Fintonic nació con otra idea, te ofrece una agregación y una previsión de gasto, te ofrece una visión de tus finanzas. Y eso
permea todo el Open Banking, que es esa capa de APIs públicas que PSD2 le obligó a las entidades bancarias a tener, que permiten ofrecer servicios. Es la más conocida, pero hay 50.000. Y después otras cosas bonitas, el Request Pay. Esa parte de que te llega una notificación, oye, tiene un pago aquí, acepta esto, y ya está. Y digo, oh, magia. Ya no tengo que preocuparme de muchas cosas. Es a través también de toda esta parte de PSD2. ¿Qué se busca desde también el dominio de pagos? Y eso es una parte muy interesante. La usabilidad. Cuando entró PSD2, las fricciones eran muy grandes. Para pagar esto es un coñazo, el abandono era muchísimo. Entonces, uno de los grandes retos también que hay aquí es la experiencia del pago. Es decir, montar sistemas que tengan sentido, pero tengan el sentido de una persona. Es decir, máquina a máquina, vale, las cosas se entienden y si mando 8 mensajes en vez de 4, pues no pasa nada, los mando, no soy eficiente. Bueno, pero aquí si mandas 8 interacciones en vez de 4, pues la gente dice, pues paso. Entonces, uno de los grandes retos también que hay en el sistema de pagos es el desarrollo de sistemas de interacción humana con sentido. Entonces, y esto estamos hablando todo de hace 2 años. Y ya veis que ahora también lo asociamos a algo normal. El nivel de evolución tecnológica de redes y de cosas y cómo lo asociamos al día a día en el ecosistema de pagos, como es tan habitual, pues es prácticamente inmediato. ¿Y qué viene? Y con todo esto, ¿aún hay más cosas? Sí, vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas porque también las generaciones de ahora tenéis una percepción de la inmediatez que la asimiláis como normal. Eso quiere decir que el streaming es algo que no es tan antiguo. Tanto a nivel de vídeo como de música. Antes escuchaba la radio y lo que había en la radio lo que había, tienes que esperar. Y la tele era lo que había, tienes que esperar. Y las transferencias tardaban y tenías que esperar. Ahora no. Ahora mismo se busca, sobre todo, transferencia instantánea, que todo sea un clic. Pero que sea un clic, que si yo se lo hago a mi colega que está en Estados Unidos, le piqueo que le llegue. Eso ahora mismo no se puede. Una de las grandes líneas que ahora mismo es los pagos cross-border, es decir, entre fronteras, y instantáneos. Y eso ahí implica desde regulaciones, muchos avances tecnológicos, porque las redes están disociadas, hay muchas cosas. Esa es una de las líneas que sigue la industria. La innovación tecnológica per se, es decir, esta blockchain, que básicamente es el soporte de las cripto, de las stablecoins y de euro digital, la moneda digital que la fase de investigación del euro concluye este año, en octubre, y después la parte que decíamos también de fraude y detección y autenticación de personas. El Know Your Customer básicamente es un marco regulatorio a nivel financiero que lo que quiere es decir, oye, tú eres tú. Al Know Your Customer habría que añadirle la AML, el Anti-Money Laundering. Porque esto también es un dominio donde los que de pequeños os molaba ser policías aquí, de cierto modo de ser. Se pueden hacer sistemas para detectar lavado de dinero, transferencias irregulares, etc. También se pueden tocar esta parte. Y después ya, bueno, esto, paréntesis, lo del metaverso. Y esto es tendencias del 23, pero el metaverso es algo que ya veremos. Porque ahí también, dentro de las stablecoins, esto es una respuesta a una stablecoin, a Libra. Cuando Libra, y Zuckerberg dijo, oye, voy a lanzar Libra, dije, ¿y cuántos usuarios tiene Facebook? 2.600 millones. Hostia, que a lo mejor los bancos centrales tenemos un problema si 2.600 millones de personas adoptan una moneda no regulada y demás, perdemos el control. Respuesta. Entonces aquí hay muchos actores que empujan estas cosas. Y hasta aquí la tercera ligera medio de pagos. No sé si cumplido los objetivos, la idea es que después también me digáis si alguno de los títulos secundarios aplica o no, pero es transmitir sobre todo eso, que es un dominio funcional, es decir, el dominio funcional está asociado a algo, una acción diferente de la industria, diferente de la tecnología, porque los sistemas los puedes montar en tecnologías que quieras, los aplican en energía, aplican en retail, aplican en seguros, aplican en todas partes, y que ofrecen muchos retos para llevar la ingeniería. Que al final nos dimos que es lo que somos cuando salimos de una facultad como esta. Ingenieros, resolvemos problemas y la tecnología es una herramienta. Y aquí hay muchos problemas. Entonces ahora, preguntas. José. ¿Cuál es el futuro de las tecnologías blockchain y medios de pago de aquí a 15 años? ¿A 15 años? Es tu amigo. Sí, es un amigo.
Pero como no lo sé yo, no lo sabe nadie. Las tecnologías blockchain, las cripto y todo lo derivado de eso a nivel de lo que es medios de pago, ellos mismos están en un punto que no entienden muy bien dónde están. Ahora mismo, Coinbase está demandando al gobierno americano. Oye, regúlame. Porque el gobierno americano hace 3 días le mandó un notice de no está regulado. Contestación, regúlame. Estados Unidos. Aquí sacaron esta semana MiCA, que es una regulación. Aquí en Europa, como decía, el driver muchas veces es la Unión Europea y la legislación. Entonces aquí sí que parece que hay un camino. Depende de la adopción. ¿Cuántas cosas podemos comprar ahora mismo, commodities, con cripto y demás? Muy pocas. Entonces, depende de muchas cosas. Depende también de la posición y lo que hagan los bancos centrales con la moneda digital. Depende. Que es una tecnología que funciona bien y que puede, si la enfocan a que sea algo del día a día dentro de, ya no te digo 15, 5, sí. ¿Quién lo sabe? Pues a lo mejor los poderes fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? El FMI. Nada. Pero ahí está la clave. Blockchain, Bitcoin y el cripto se quieren salir del establishment y por eso no son amigables para esos poderes fácticos, porque lo que son es descentralizadas, no tienen ninguna responsabilidad con respecto a ninguna legislación, etc. Entonces es muy complejo. Eso hacemos otra específica y tenemos a gente que sabe muchísimo más que yo, incluso de las regulaciones, de cripto y tal, y hacemos otra. Gracias. Sí. Desde el punto de vista de una persona que fuese a trabajar en este campo, ¿cómo sería su vida en el corto plazo? Quiero decir, ¿a qué se dedica un informático que trabaja en medios de pago? ¿Cuáles son los trabajos del día a día? ¿Cuál es el conocimiento del dominio funcional que debería de tener o que debería de adquirir? Vamos a hacer la de Diego, depende. Y pongo un ejemplo muy claro. Depende en qué segmento del medio de pago o de la parte de pagos trabajes. Tú puedes trabajar desde el punto de vista de un medio de pago a la hora de estar más cerca de los usuarios, del comercio electrónico, y puedes trabajar con un gran retailer, pequeño y demás, haciéndole una plataforma de pagos que refleje su experiencia. Ahí, si tú tienes que decirle, oye, él te traslada su problema, yo quiero cobrar de forma eficiente, no quiero perder pagos y quiero hacerlo en todo el mundo. Tienes que montar un sistema relativamente complejo que te permita, si hay un problema, porque todos esos actores que vimos se caen. O sea, shit happens. O sea, Visa falla y fallan todos estos. Entonces, cuando pasan esas cosas, resiliencia, patrones de circuit breaking, etc. Ese es un punto. Después está también la otra parte. Me paso la frontera y me voy, vale, yo estoy en ese lado. Yo trabajo montando un sistema para un banco y yo soy el que me engancho y le permito al banco trabajar con las redes por debajo que me permiten hacer una transferencia dentro del marco SEPA. El marco SEPA es el marco europeo que no es exactamente la Unión. Hay una agregado de países que se acogieron a ese marco de transferencias de dinero, pues eso tiene como una red dedicada. La red es la misma, los nodos son los mismos. ¿Qué pasa? Que hay separaciones lógicas de seguridad. Entonces, vale, pues tengo que integrarme con eso, tengo que meter la mensajería. Una de las cosas nuevas que está saliendo este año, por ejemplo, es la ISO 20022. Esa ISO es una especificación nueva que SWIFT, que es el ente regulador recomendador que te haga una recomendación que no vas a poder obviar. Esa ISO es un nuevo sistema de mensajería para todo lo que son pagos. Mensajería enriquecida. Tiene un formato de mensaje donde puedes enviar desde información crediticia, el originador, un montón de cosas más. Eso enriquece muchísimo más el Open Banking y todos los servicios que se pueden montar por encima. Entonces podrías tener esa parte. Tienes que empezar por un sitio. Y eso me lo dijo un compañero mío, que es Pedro, que sabe mogollón, pero me dijo, me sé mogollón de este cacho. De otro cacho, pues tenemos otros compañeros que saben mogollón. Es decir, el From Zero to Hero en Payments no existe, es que es imposible. Tú vas a cualquier acto de dominio y ves que hay gente que sabe muchísimo, pero que a lo mejor lleva 25 años, que eso sí que recuerda por todo de la cama. Y ellos montaron los sistemas. Entonces, es muy difícil. ¿Por dónde empezarías? Pues probablemente a nivel formativo, a entender cómo funciona un pago en tu área. Y después los sistemas que hay. Y por el que más te motive, pues puedes practicar. Oye, a mí me interesa consumir esto y montar esa capa de abstracción y acercarme al usuario. A mí el usuario no me interesa. A mí me interesa meterme en las tripas, saber la mensajería, saber quién hay, las redes, los bancos y tal. Entonces puedes tenerlo ahí. O dices, vale, a mí me interesa la otra parte.
A mí me interesa la seguridad, a mí me interesa la parte de fraude, me interesa montar sistemas donde no puede venir alguien a decir que no soy yo, donde no podamos esnifar mensajes, etc. Entonces hay muchas partes tecnológicas donde puedes participar. Computación, que tenemos computación, antes hablamos, puedes enfocarte a sistemas que consuman muchísima volumetría, que tengan que funcionar bien para realizar, etc. Entonces, ahí vuelvo a decir, depende. Ahí es clave conocerte un poco a ti mismo en ese momento y decir, me mola más esto que lo otro, pues por ahí. Ahí es donde, por ejemplo, en el Team de Payments tenemos esos itinerarios formativos por donde empezar. La idea siempre es tener un 360, pero el 360 cuesta. ¿He contestado a su pregunta, señor? Sí. O sea, ¿tú crees que en el futuro va a desaparecer la moneda física? Sí. Sí, Porque interesa. ¿A quién? Es que ahí ya entramos en controversia, porque una de las controversias que hay sobre la moneda digital es la falta de privacidad. Esa moneda digital está acuñada y controlada por los bancos centrales. Pueden saber, es que hay casos extremos sí, vale. Vamos a asociar una política de sostenibilidad. Solo se puede emplear un porcentaje de tu dinero con ciertos fines. Oye, no puedes pagar esta hamburguesa, ya has consumido el máximo de CO2. O sea, cosas así. Hay mucha controversia y, como todo, entonces sí que se va a ir y probablemente se vaya a eliminar el efectivo, porque el efectivo al final genera unos gastos, genera una serie de cosas para las que esas entidades, pero vamos a ver. Los primeros que quieren hacer la prueba son los finlandeses en Europa. Y, por ejemplo, los chinos ya tienen el plan digital. Y los chinos ahí empezaron, vale, vamos a coger 4 ciudades y vamos a probar. Vale, 4 ciudades, eso son 400 millones de personas. Ya tienen un 2,5% de sus pagos en China en yuan digital. En China, ¿lo ves? Esos pagos están auditados. Se sabe quién y a quién paga y para qué lo paga. Entonces es lo que da un poquito de ver. Pero va a ir hacia ahí. Va a ir hacia ahí porque al final la tecnología es al efectivo. Y eso también tiene un aspecto bueno, la economía sumergida, entre cosas. Pero por eso no es puramente tecnológico, no es puramente dominio. Hay temas sociopolíticos pequeños. Siguiendo un poco con lo que preguntaba el compañero, en tu opinión personal, ¿crees que tiene más ventajas o desventajas que vayamos hacia una moneda digital? A ver, sí que es cierto que fomenta la inclusión financiera, sí que tiene pros y contras, como todo. Una opinión formada en este punto de la evolución de la solución, yo creo que no es fácil. Desde el punto de vista de un usuario, si tú no te paras a pensar mucho, a los que estamos aquí probablemente no nos enteremos. Vas con tarjeta, son euros, ¿qué más te da? ¿Dónde está lo bueno? Y no está el negocio, al final también, en ser bueno pagos y demás. Que es que los bancos y todo el mundo y todo, no están preparados para eso. Es que es una revolución a nivel de todos los sistemas que tienen ahí. La imagen que tenemos de los bancos, estos de Natalina, Kasperman, es así. O sea, ¿por qué han salido todas las fintechs? Porque los bancos no tienen la suficiente cintura y agilidad para adaptarse a estos cambios. Entonces, ahí eso deja mucho espacio ahora para que cuando llegue esto surjan situaciones y demás. ¿Ventajas o inconvenientes? Tienen las dos. ¿Qué es mejor? No te sabría decir. Para mí, que tengo compañeros que nos mola esta parte y que básicamente nuestro salario va a crear el negocio de esto, pues es positivo, es positivo. ¿Algo más? José, otra vez. Pero si desaparece el cash o el dinero físico, comentabas que podría llegar a desaparecer la economía sumergida, pero ahí tiene un gran push. Podría. Las criptomonedas. Podría llegar. Esa trampa siempre es así. Siempre hay un loophole, siempre hay una forma de gestionar. Y no entremos en disquisiciones de que a lo mejor los que más economías sumergidas tienen son los que hacen las propias regulaciones. Entonces, en principio, si tú pintas el draft, coges el white paper, con esto es que no hay manera, siempre habrá una manera, y si no se inventará.
Aparte no, pues, o sea, tendrán que coexistir un tiempo, ¿no? Es, oye, para que mañana las monedas tiradas no valen para nada. ¿Cómo es la conversión? ¿Qué haces con todo lo que quede por ahí? Igual que con la peseta del euro. Se pudo cambiar hasta unos cuantos años después, cuando aparecían por ahí, aquí en Galicia, debajo de los colchones, rayados. Entonces, va a ser transicionado y podría, pero eso podría. Pero ahí podría ser el riesgo de entonces tenemos totalmente auditado, no habría posibilidad de escapar ante el gran hermano. Te podrían contar los campos. Te podrían hacer todo. Por eso es muy controversia. Por eso va a ser, probablemente, a medida que esto también llegue a más gente, y haya más ruido en redes sociales público, más debate y más de nos queremos robar, esto es gran hermano, no estamos en una distopia. Sí, o sea, va a haber controversia. Porque al final, alguien, y los bancos pierden, y los bancos comerciales también pierden ahí capacidad, porque básicamente todo estaría regulado por las entidades centrales, por la FED en Estados Unidos, por el ECB aquí. Entonces, que habría la posibilidad de una descentralización de la economía. Si los bancos se rebelan ante los gobiernos para evitar precisamente ese tipo de regulaciones, de control de lo que les interesa es la gente y el beneficio. ¿No? Pero al final ten en cuenta que la tecnología es un medio para hacer algo, y ese hacer algo en este caso es pagar, es comprar cosas, es comprar la alimentación, pagar servicios y demás. Las cripto puede ser la leche, pero si no puedes hacer nada con ellas, entonces es un pulso desigual. Esto aún está en estudio. Pero mañana no va a desaparecer lo que tienes en el bolsillo de euros y más, ¿no? Pero sí. Está en fase de análisis, de hecho es eso. Está en fase de análisis ahora mismo el euro digital. Hay euros van más avanzados, como el yuan, y el dólar también está en fase de análisis. Va hacia ahí. Pues muchas gracias a todos. Espero que haya sido por lo menos un poco entretenido.